Puerto Rico y el mundo. Soy Carmen Enit Acevedo. Estamos en Bonita Radio, en Noticias con Café, a las 8 de la mañana, viernes 23 de abril del 2021. Hoy vamos a tener un programa variado, tanto para nuestros internautas como para los radioescuchas que nos siguen desde la red informativa. Recuerden, estamos en bonitasradio.net. Allí usted puede donar a nuestro proyecto a través de PayPal y tarjetas de crédito. También pueden hacerlo a través de la Fundación Periodismo Siglo XXI, la que hemos creado para buscar el dinero y seguir produciendo periodismo desde el análisis, la investigación y el contenido de profundidad. Bonita Radio también recibe esos donativos a través del correo. Cheques o giros postales, PMB 284, P.O. Box 1940, San Juan, Puerto Rico, 00919, pero ahí es exclusivamente la Fundación Periodismo Siglo XXI y me perdonan si me equivoqué. Es parte de estar en una semana súper álgida en términos de información y noticias. Vayan a todas nuestras redes sociales, incluida Twitter, Bonita-Radio, y en YouTube están todos nuestros programas. Gracias a Vega Alta Coop, a la cooperativa Abraham Rosa y a Buen Vecino Café por estar auspiciando el periodismo independiente. Y hoy les digo que es un programa diferente porque tenemos una entrevista con la senadora María de Lourdes Santiago del Partido Independentista Puertorriqueña, porque la semana pasada, específicamente el 14 de abril, hubo una vista congresional en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, en el Comité de Recursos Naturales que dirige el congresista Raúl Grijalva, con relación a los dos proyectos que son parte de la discusión en este momento sobre el estatus de Puerto Rico. 1522 o 1517, y ahora me corregirá la senadora porque no lo tengo de frente, y el 2070. Uno, Darren Soto, Jennifer González, y el otro, Nidia Velázquez y Alexandria Ocasio-Cortez. Pasó de todo en esa vista. Hubo discusiones entre, sobre todo, lo que postula Jennifer González y Darren Soto en ese proyecto. Nidia Velázquez muy combativa con relación al suyo. Y yo que he querido hablar con María de Lourdes Santiago porque, como saben, fue uno de los análisis que hicimos de dónde estaban parados los diferentes ponentes y testigos que fueron allí al Congreso de manera virtual, aunque el gobernador Pedro Pierluisi viajó para hacer una vista virtual, pero viajó a Washington. Y fue precisamente estos primeros ponentes, María de Lourdes Santiago por un lado, en Washington Nidia Velázquez, que trajeron toda la relación que tiene Puerto Rico con Estados Unidos, 123 años de colonialismo, y puntualizaron las diferencias entre un proyecto y otro, sobre todo con la pregunta: ¿qué está dispuesto y dispuestas a hacer los congresistas allí en el lugar donde reside el poder para dilucidar el estatus político de Puerto Rico? Así que vamos a darle la bienvenida a la licenciada María de Lourdes Santiago. Licenciada, buenos días y gracias por estar en Bonita Radio y con todos los internautas y radioescuchas de la red informativa. Muchos saludos a ti, Carmen Enit, y a todos y todas que nos escuchan, que nos ven, que te siguen a través de las redes. Bueno, yo he dado más o menos he tenido un esfuerzo ahí de resumen. Hemos estado discutiendo desde la semana pasada lo que pasó en esa vista. Yo quisiera para empezar decir o preguntar, ¿dónde usted cree que residió lo más importante de los diferentes argumentos que yo los he resumido desde el punto de vista de poner y ser puntuales entre lo que dijo usted y dijo Nidia Velázquez, que tiene que ver con la relación colonial que tiene Puerto Rico con Estados Unidos, y que Nidia Velázquez, que yo creo que es la segunda o tercera vez que lo dice públicamente, ha sido bien incisiva en el asunto de que es un imperio sobre un territorio, en este caso un país como Puerto Rico. ¿Qué usted cree que fueron esas diferencias entre lo que ustedes dijeron por un lado y lo que dijo Jennifer González, Darren Soto, que no dijo nada, se lo dejó todo a Jennifer González,
y las posiciones, que son las menos habladas, del Partido Popular, Aníbal Acevedo Vilá y Rafael Tatito Hernández. Bueno, el comité escogió celebrar vistas conjuntas para los dos proyectos. El 1522 es el que presenta Darío Soto con el coauspicio de varios representantes. El 2070 es el que presenta en la Cámara Nidia Velázquez con el coauspicio de Alexandria Ocasio, y en el Senado se presenta otra versión con el coauspicio de legisladores muy influyentes como Bernie Sanders, entre otros. El primer proyecto, que es el de admisión de Puerto Rico como Estado de los Estados Unidos, lo que propone es que se celebre otra votación y que de resultar vencedora la estadidad se apruebe una medida decretando el ingreso de Estados Unidos de Puerto Rico a la Federación de los Estados Unidos. En el caso del proyecto de la congresista Velázquez, se trata de una modificación o una versión del concepto de asamblea de estatus que ha tenido diferentes encarnaciones según distintas entidades en distintos tiempos, y que en este caso lo que propone es que el Congreso autorice, no mandata, el Congreso autoriza que se celebre una convención de estatus o una asamblea constituyente en la que se escojan números de delegados que no son precisados en el proyecto, con la idea, y aquí es que viene lo que a nosotros nos parece fundamental, de que esas delegadas y delegados comiencen un proceso de negociación con una comisión bilateral que designa el Congreso, y que las definiciones y los planes de transición de cada definición sean entonces lo que se someta a votación para el pueblo de Puerto Rico, considerando, estableciendo que tienen que ser propuestas fuera de la cláusula territorial. Exacto. Eso es bastante resumido lo que proponen los proyectos. Para nosotras en el PIB, y esta es la razón por la cual favorecemos el proyecto de la congresista Velázquez, que no es un proyecto perfecto, necesita enmiendas, hechas todas esas salvedades, pero contiene dos cosas esenciales. Primero, la negociación, y tú hablabas ahorita del planteamiento de, bueno, y el Congreso que está dispuesto a dar. Exacto. Para nosotros eso es fundamental, y en las distintas versiones de asamblea de estatus que ha presentado el PIB es un elemento que hemos estado refinando y enfatizando, porque, mira, Carmen, hemos tenido la experiencia de las otras consultas, ¿verdad? Y nos podemos amanecer, y yo puedo decir, mira, yo quiero un plan de transición para la independencia con estas 30 cosas, y los estadistas te van a hablar de la estadidad jíbara, no sé qué más, y los otros vendrán con su idea, que es la menos claro que está, ¿verdad? La de las personas del Partido Popular que alegadamente abogan por una definición del ELA fuera de la cláusula territorial. Nada, que podemos estar discutiendo hasta el fin de los tiempos. Para nosotros es importante que los Estados Unidos sean honestos y que le digan a todo el mundo en Puerto Rico qué es viable y qué no es viable. Sin esa franqueza, pues nos quedamos un poco estancadas en la discusión del tema del estatus. Yo creo que la estadidad de Puerto Rico no es compatible con el modelo federal de los Estados Unidos. Pero es que no se lo tengo que decir yo. Claro. Se lo tengo que decir ellos. Y creo que ahí es donde está la diferencia de entrada. El sector anexionista quiere proyectar que esto es un problema de derechos civiles, que es idéntico al de Washington, D.C., que no lo es. Que no lo es, y sobre todo también hablar de la analogía con Hawái, que tampoco es lo mismo. Tampoco es lo mismo. Y es importante hacer esas diferencias. En estos días el presidente Biden ha hecho declaraciones a favor de la estadidad de Washington, D.C., y una de las cosas que yo puntualizaba, bueno, en Washington, D.C. tú tienes personas que son, sin duda alguna, son estadounidenses, o sea, son parte de esa cultura estadounidense, hablan inglés, participan de la vida política de ese país, que son tres cosas que no se pueden decir de nosotros los puertorriqueños y las puertorriqueñas, y esa es una diferencia fundamental, porque aún a los que les cueste trabajo admitirlo, la identidad nacional es una fuerza bien poderosa, que solamente hay que ver los ejemplos vivos hoy de Quebec
buscando la Claro. secesión de Canadá, de la larga lucha de Cataluña, Escocia, que tiene ahora mismo un gobierno independentista y que se están preparando para una próxima consulta. Por ahí va nuestra posición en cuanto al 2070. Yo, una de las cosas que analicé es que me llamaba la atención primero lo movido del discurso de Nidia Velázquez, que yo creo que todos podríamos estar de acuerdo que es una figura, si no nacida de una relación política con el Partido Popular, eh, pues caramba, no sé quién podría negar eso, ¿verdad? Yo creo que Nidia Velázquez se ha movido Sí. muchísimo, muchísimo con relación al discurso que utiliza para llamar la atención de lo que es importante para Puerto Rico definir su estatus. Pero yo llamaba también la atención de que su discurso, inclusive desde el saque, hablando en español, era una manera de traer eso que usted acaba de decir de cuáles son las diferencias fundamentales entre lo que supone la estadidad para Washington, lo que supuso la estadidad para Alaska, para Hawái, versus para los puertorriqueños y puertorriqueñas y residentes de este país que eminentemente hablan español. Eso fue importante a la hora de usted decidir ir de frente, independientemente de los puertorriqueños que estaban allí, que niegan el asunto de una cultura distinta, como son los estadistas. Jennifer González es una de las personas que dice que no solamente es americana, sino también hay mucho conflicto en la manera en que ellos se dirigen en inglés a esa nación a la que quieren pertenecer, que es el idioma oficial de Estados Unidos, les guste o no. ¿Eso fue importante para usted estratégicamente presentar su caso en esa primera vista? Sí, nosotros se presentan dos ponencias ante el Congreso, como le dan tan poquito tiempo a uno, más que Claro, 5 minutos, pues se prepara una ponencia más extensa que se circula a los miembros del comité sí, esa y ya el la escrita. original de Ujú. la ponencia que se trabajó en conjunto entre distintas personas en el PIB fue en inglés. Claro, Eh, yo traduje la mía porque para mí era importante hablar en español. Tú mencionas lo de Jennifer y me recuerda el momento en que se le quedó prendido el micrófono. sí, Para que tú veas cómo estás hablando en inglés, estás en el Congreso, ella no está, pero la reacción a sus compañeras de oficina es en nuestro idioma, caramba. claro. Entonces, todo eso sale, ¿no? Y a mí me parece un dato muy significativo de lo importante de ese elemento cultural, de esa diferencia de identidades nacionales. Así que sí, para nosotros era importante que yo hablara en inglés y hay gente que me ha dicho, pero es que con la traducción como que sufría el delivery, sí, la traducción tampoco era la mejor, pero nada, me parece que lo importante era hacer ese punto de diferenciar nuestra identidad. En este momento, Puerto Rico no es solamente un país distinto por todo lo que está ocurriendo a partir de que en el 2006 empezó una crisis que llevamos en efecto 15 años, una crisis económica. Yo hablo de que es una crisis económica, política y social, ya sabemos por dónde van las instituciones. Eh, y eso parecería que el partido político o ambos partidos que han dirigido el país en algún momento desde la gobernación y las legislaturas, sobre todo el Partido Nuevo Progresista en este momento que insisten en ir a hacer una elección especial donde hayan cabilderos que vayan a cabildear por la estadidad, parecerían obviarlo. Desde mi punto de vista, hablo de una esquizofrenia porque parecería que viven en dos mundos paralelos. Eh, Usted obviamente no solamente hizo una campaña para llegar a donde está hoy como senadora del Partido Independentista, está constantemente tocando, poniendo oído en tierra de lo que está pasando en el país. ¿Usted le parece que Puerto Rico, además de que es un país muy diferente, que fue a la elección y escogió una legislatura pluralista, por un 32% ganó el Ejecutivo, o sea que se ven minados esos partidos de mayoría, y esas caras viejas en la política puertorriqueña, también es un país diferente con relación al asunto del estatus? Sí, y yo creo que es algo que ha ido evolucionando y que
yo no creo que uno pueda adjudicar un solo factor, ¿verdad? Yo creo que Claro. las realidades Ujú. políticas complejas como son se alimentan de muchos ingredientes. Creo, primero, que tenemos lo obvio, que se ha discutido hasta la saciedad, la desazón que se ha generado en el país ante la desatención del Estado tras los huracanes, con los terremotos, con la Ujú. pandemia. Hay esta impresión de que, oye, no se supone que aquí todo iba a marchar bien. Yo recuerdo las declaraciones cuando el huracán de que el cuerpo de ingenieros no podía llegar a Comerío porque era muy remoto. Comerío. Sí. Gente que levanta ciudades en los desiertos en una semana. El episodio con Donald Trump, yo creo que todo eso fue rectificando la imagen que mucha gente tenía de los Estados Unidos y el valor del esfuerzo propio. Las comunidades de pronto se dijeron, bueno, aquí hay que meter mano porque ese camino, el gobierno, el municipio, nadie va a venir a despejarlo, tenemos que asistirnos. Yo creo que eso fue muy, muy importante. El verano del 2019 que permitió que la gente viera la posibilidad de protestar y ganar, que era algo porque Claro. siempre nos decían, ay, ustedes, ¿para qué protestar? ¿Para qué protestar? Eso por un lado, pero por otro también, Carmen, hay una nueva generación que se ha formado durante ese periodo que tú señalas de 15 años de quiebra financiera e institucional. Ujú. Y a mí me sorprendió mucho, sobre todo en las últimas semanas de la campaña, la cantidad de familias que se acercaban al comité. En la generación de nosotros como que la costumbre es que los mayores dicen a los menores cómo votar y en muchas Claro. familias eso por décadas fue como que eso es religión, eso no se toca, eso es sagrado. Ahora hay un proceso a la inversa, la gente joven llevando a sus papás y a sus abuelos a cambiar la forma en la que habían votado y fue algo que nosotros vimos mucho. Yo creo que hay una gran influencia. Nosotros, ¿verdad? Nuestra generación que cría distinto, que hay una relación un poco más de mayor equidad Ujú. entre las generaciones. Y yo creo que eso también ha influido en ese cambio en la percepción del tema del estatus. O sea que nosotros lo hablamos mucho acá siempre con relación a todos los temas. No solamente lo que está pasando en Puerto Rico, la quiebra institucional, la quiebra incluso moral que vive el país ante los asuntos de corrupción, los asuntos de eh, la incapacidad que yo defino tiene el gobierno hace mucho tiempo para construir y desarrollar un proyecto que pueda tener vigencia en el país del siglo XXI en este momento, pero hace 20 años en el país, en el último término del siglo XX, tampoco pasó. O sea que no solamente es eso, sino me llama la atención que hable de esos 15 años, del 2006 al 2021. Esa generación tiene 20, 25 años en este momento. No solamente tienen la capacidad de votar, tienen la capacidad de haberse educado, etcétera, y viendo por dónde va el país, pues asumir una posición. Pero por otro lado, yo creo que hay algo que también usted trató de alguna manera, aunque fue indirecta, lo habla más con relación a eh, la estadidad o los políticos que asumen el discurso de la estadidad demonizan cualquier fórmula de estatus, sobre todo la independencia, eh, que pueda conllevar la palabra libertad, o sea, es la demonización del lenguaje para llegar a otro término que no sea el que ellos entienden es el favorable para Puerto Rico, que es la estadidad. ¿Dónde usted ve ahí, si ve cambios en términos de esa generación y esas otras generaciones que están llegando, por ejemplo, a su comité, que están llegando a buscar la manera de involucrarse en los asuntos, que antes eran los pelús, ahora se involucra todo el mundo? A la marcha Sí. de el Ricky Renuncia, habían 7, 8 generaciones, habían personas de 80 años allí. O sea, ¿usted cree que esa demonización, que no solamente es de los políticos en Puerto Rico, también es de un sistema de propaganda de Estados Unidos, de per seculum seculorum, ha tenido también una quiebra a favor de cualquier otra fórmula política, sobre todo más liberadora, si queremos llamar al asunto de la independencia en este momento? Y creo que es importante añadirlo también, la experiencia del país con la Junta de Control Fiscal. Había mucha gente que buenamente, que genuinamente, ¿verdad? Ujú.
decía, esta gente va a venir y va a poner en cintura este montón de irresponsables que nos llevaron a la quiebra y aquí se acabó el relajo. Y la gente tenía esta idea de que esto iba a ser la guillotina para los corruptos. Digo, guillotina en el sentido figurado, pero que Claro. se iba a acabar la corrupción, que se iban a enderezar las finanzas y que iba a comenzar, porque como los americanos saben tanto, eso nos han dicho, iban a empezar un plan de desarrollo económico. Ya van 5 años de la Junta y nada de eso ha pasado. Entonces se sigue, es como la historia de Diego Salcedo. Eh, Claro. ha muerto el dios español, bueno, pues ha muerto el dios estadounidense. Y creo que también influyendo el tema de las redes. Antes dependíamos, bueno, mira lo que estamos haciendo nosotras aquí, como tú Claro. puedes llegar a una diversidad de público. Hace 20 años esto no existía. No se podía. Entonces, eso permite que la gente se apropie, participe de otras ideas, de otro lenguaje y que esa demonización en la que participaron en un momento formalmente medios corporativos aquí, que tenían gente que estaba a sueldo, de agencias como la COINTELPRO, la agencia de estadounidense que se infiltraba en Puerto Rico y en Estados Unidos, el movimiento de oposición, eso poco a poco se ha ido desmoronando y lo vemos hasta en el graffiti, hasta en las expresiones de sectores que no están políticamente identificados con Claro. nosotros. El tema de los camioneros, por ejemplo, hace par de semanas, cuando dicen, no, la Junta se tiene que ir, la Junta... Mira, si hasta el tema de la pandemia y la llegada desordenada de Claro. turistas genera un sentido de, esto es otra cosa, nosotros debemos tener la libertad de decidir quién llega. Y yo creo que sí, que ha habido, que hay una generación con un lenguaje que no conoce el miedo. Bueno, y quizás aquí podríamos añadir lo que la sabiduría popular le ha llamado, nos han quitado tanto que hasta nos quitaron el miedo. Entonces ahí, esa lectura es lo que me parece interesante que los políticos no hayan hecho. Los políticos, meaning esos políticos que alegan que Puerto Rico no es nada sin Estados Unidos. ¿Usted cree que el problema se agrava en términos de la conciencia que puedan adquirir nuevas y viejas generaciones, en términos de lo que en efecto es una realidad alcanzable para Puerto Rico? La crisis que ha tenido el proyecto de educación, que mucha gente habla de que es a propósito, obviamente, si usted tiene un país que no necesariamente ha estado educado para entender las complejidades que vive todos los días, pues es mucho más fácil tratar de convencerlo, votar por este o votar por aquel, con el proyecto de demagogia y propaganda. ¿Le parece que uno de los problemas que puede tener el país en este momento es ese deterioro en el sistema de educación pública? Para mí, digo, es difícil uno establecer Claro. prioridades o qué es más importante, pero fundamentalísimo el tema de la educación. Y por eso, Carmen Enid, yo veo, mira, pasan unas cosas en educación que tú dices, pero es que no puede ser, porque hay cosas que desafían la lógica más básica, el sentido común. eh, y yo creo que todo es parte, no te estoy diciendo necesariamente que es que haya un grupo de personas que se reúnan para conspirar y vamos a hacer Claro. esto, pero sí hay unos hilos conductores en el desamparo de toda la institucionalidad pública. Mira, en esta semana pasada estamos haciendo en el Senado una investigación sobre la transportación a Vieques y Culebra. Y yo veía, estaba el abogado que dirige la Autoridad de Alianzas Público-Privadas, Fermín Fontané, Ajá. y yo pensaba, Dios mío, si un abogado en la práctica privada llega a dar este tipo de asesoramiento, es material de malpractice, o sea, es que está desaforado por el nivel de incompetencia, la ignorancia, la actitud de, realmente no sé, ni me importa. Yo creo que eso mismo lo vemos reflejado en distintas esferas, pero la que más sufre es la de educación. Y lo vemos en cosas tan evidentes y puntuales como lo que está pasando en las escuelas del sur. ¿Cómo es que a estas alturas? Mira, no te Exacto. digo yo, okay, no podemos levantar las escuelas en los terrenos afectados, estipulado, ¿verdad? Y que a los 2 meses hubiera una solución, habría sido demasiado pedir.
pero 1 año y 3 meses después, y no hay absolutamente nada. O lo que está ocurriendo con la educación a distancia, que a estas alturas debería estar mejor articulada porque no basta tener el aparato y no basta tener la conexión. Si no hay una nueva formulación académica que se adapte a una forma de enseñar. Esto es distinto, estar en la computadora es distinto. Claro. Ningún intento de cerrar la brecha digital. Yo escucho las historias de madres, de abuelas haciendo de tripas corazones para ayudar a los nenes en Teams, que no es una plataforma tan sencilla de usar, tiene muchas cosas complicadas. Y yo creo que sí, que todo es parte de ese diseño, de ese proyecto de ir empobreciendo, desamparando al país y generando la idea de que no es posible un proyecto público, de que donde pisa el gobierno, ahí no vuelve a crecer la hierba, y de que la salida, por lo tanto, tiene que ser la privatización. En Vieques con HMS Ferries, en el sistema educativo con las escuelas charter. O con Pearson, con las pruebas meta que las van a dar. ¿En qué contexto tú puedes medir justamente aprovechamiento académico? Pero creo que todo es parte de esa idea de que desaparezca la posibilidad en el corazón de la gente de un proyecto de país que sea un proyecto común. Y eso definitivamente incide en el asunto del estatus, porque si tú piensas que no puedes hacer nada si no tienes el alegado socio, que ojalá fuera un socio, porque con un socio tú puedes reclamar, pero aquí no hay manera de reclamar, sobre todo a la Junta, y yo creo que el mejor ejemplo es el contrato de Luma. El contrato de Luma está avalado por la Junta de Control Fiscal sin ninguna posibilidad de que eso cambie para ellos, y asimismo el gobernador lo ha establecido, o sea que los ejemplos están ahí. Pero qué bueno que hablamos de educación, porque quizás aquí entonces es que podemos entrar a un tema que está vigente, y es toda la discusión que se ha dado a nivel legislativo con el no paso a Elba Aponte Santos, como secretaria del departamento, y esta nueva imposición del gobernador Pierluisi de un funcionario que estaba allí en la Secretaría de Administración y que ustedes coligieron en la legislatura que era una violación al Código Político entrar en lo que es función legislativa, pasar juicio y consentimiento, consejo y consentimiento de ese nombramiento, y el gobernador no parece querer aceptarlo. Y de hecho, ha dicho en expresiones tan vigentes como de las últimas 48 horas que no, que se va a quedar ahí y de alguna manera crear un choque constitucional. Yo quiero empezar por ahí para hablar de la función legislativa como usted la tiene hoy, siendo parte de ese grupo que yo le llamo la legislatura pluralista, porque definitivamente la mayoría es bastante simple del Partido Popular. Mira, a mí me parece el proceso de consejo y consentimiento, que es la frase que utiliza la Constitución, pues no es el que mejor define lo que pasa aquí, ¿verdad? Aquí llegan los nombramientos y la manera en que se consideran, yo creo que el mejor ejemplo siempre ha sido el de educación, porque educación es la mina de los contratos y de las plazas y del acomodo. Y de la política partidista. Yo no estoy de acuerdo del caso de Gloria Vaquero. Claro, Gloria Vaquero tuvo que retirarse porque no estaba dispuesta a hacer unos nombramientos que le estaban pidiendo. Sí. Y en el caso de la señora Ponte, en la discusión, a mí me parece que todo el tiempo estuvo ausente lo más importante, ¿qué va a pasar en el salón de clase? ¿Qué trae esta señora al salón de clase? Que ahora son las salas y los comedores de todas las casas y apartamentos en Puerto Rico. Y no hay, me parece a mí, ningún interés en atender lo que realmente es urgente, la necesidad de un proyecto educativo puertorriqueño, porque es que aquí seguimos reciclando lo que no funciona en Estados Unidos, llega aquí de rebote y se recicla. Yo creo que está más que claro que el sistema estandarizado de esto de que todos los niños y niñas tienen que aprender exactamente lo mismo, en el mismo grado, en la misma fecha, el sistema de educación está fracasado, y aquí esto es como que nadie quiere hablar de eso, y ese proceso de confirmación que terminó en el retiro del nombramiento, lo que definió ese resultado
no fueron las diferencias en criterios pedagógicos que podamos tener con el departamento, fue la cuestión partidista de que estaba acomodando a populares o a PNP del otro bando y eso no le gustaba a algunos y por eso no estaban dispuestos a darles el voto. Eso realmente fue lo que ocurrió y a mí me parece que es una cosa absolutamente trágica. Yo llevo muchos años aquí, este es mi tercer término no consecutivo, y uno va viendo el deterioro es lo que llama Paco Catalá la desaparición de la burocracia ilustrada. Claro. ¿Cuándo fue la última vez que uno escuchó a un nominado o a alguien que haya sido ya designado en propiedad diciendo algo que tú digas, caramba, pero qué mucho sabe esta persona de este tema? O sea, me deslumbra, mira qué gran idea, mira qué liderato. Eso no existe, eso no existe. Entonces, pues, estamos en el proceso de escoger un poco lo menos malo. Desafortunadamente, el país ha llegado a ese nivel. Yo he dicho que el banco de talentos del gobernador Pierluisi está quebrado. Porque, ¿cómo es posible que salimos de Elba Ponte Santo, que había muchos cuestionamientos? Pero como usted dice, parecería que en las últimas 48 horas lo que primó fue que los que está colocando, o los que estuvo colocando en una posición de confianza, no eran los que querían otros líderes del propio partido, porque yo me cuestiono qué pito toca el Partido Independentista y el Partido Popular o Victoria Ciudadana en eso. Digo, usted me corrige si allí hay tanta gente de poder de otros partidos políticos, no me parecería, pero bueno. Es que en este momento parecería que entonces hasta el mismo Tomás Rivera Schatz, portavoz de la minoría del Partido Nuevo Progresista, estuvo de acuerdo con que lo que el gobernador trata de imponer a ese otro candidato violenta la función legislativa de consejo y consentimiento, que como usted dice, es lo que dice la Constitución, está bastante viciado por esa intervención de la política partidista, pero nos cuestionamos hasta qué punto es un choque irreal, porque lo que está haciendo el gobernador es ser hasta cierto punto torpe en el ejercicio del poder político, porque lo que le incumbe al gobernador es el designar a una persona que esté preparada y la legislatura haga su función. O sea, y en este caso en particular, que se sabía cómo iba a terminar el asunto de la anterior designada. Claro. Un administrador o administradora medianamente sensata diría, caramba, es que las posibilidades de que esto no pase como que van galopando día con día. Tiene que haber alguien, mira, y te digo más, Carmen Enit, tiene que haber alguien PNP, o sea, si el criterio es que sea PNP, no me digas que no hay un PNP en el país con la vocación suficiente, con el conocimiento. Entonces, el que el gobernador no tuviera ese plan B y que elevara a la posición de secretario interino a una persona que viene con un récord dudoso de la administración de corrección, sin ninguna experiencia en nada que tenga que ver con educación, con pedagogía, sin conocimiento del sistema, yo creo que habla de un desprecio enorme a lo que debería ser el Departamento de Educación y le da un aire, esta confrontación innecesaria, porque los PNP decían, no, ustedes si no quieren que llegue el interino, pues eso es dejar al departamento descabezado. Pero es que eso no es culpa de nosotros. Claro. Si el gobernador envía una persona para ser sometida al proceso de nominación, de consideración, igual que el Vaponte e igual que todos los otros secretarios y funcionarios que no han sido todavía confirmados, se instala en su silla y ejerce la plenitud de sus poderes. No, una persona por no estar confirmada no tiene menos poderes, actúa en propiedad hasta que termine la sesión legislativa por haber sido nombramientos durante esta sesión o nombramientos en receso. Pero yo creo que aquí hay un intento del gobernador de generar la controversia, ¿no? Claro. De buscar este espacio un poco confrontacional y creo que escogió mal el tema. Creo que si quería hacer eso, no debió haber utilizado el Departamento de Educación como ficha para esa estrategia. Vamos a quedarnos en el tema de las nominaciones para hablar un poco del trabajo legislativo, de las designaciones, porque yo creo que ahí es donde hay quizás la crisis más grande que yo
entiendo, tiene los 4 meses de esta administración. Por un lado, ejercitan el poder que supuestamente tienen de no traer nombramientos que ya habían pasado por el Consejo y consentimiento de otras legislaturas, como es el caso de Hacienda, etcétera. Y por otro lado, parecería que no tienen suficiente banco de talento para traer designados. Esa tensión es palpable cuando ustedes están allí laborando, como dirían los gringos y en country, across de todas las oficinas. O sea, es tan claro el comentario: fulano no tiene los votos, fulana no tiene los votos, aquel ya mismo tiene problemas, ya hay investigaciones pendientes. Ahora mismo ha salido a la última del secretario designado del Departamento de Salud con relación a los antiguos negocios que tuvo, que no es nada nuevo. Eso vino ya desde el 2013, cuando en algún momento le sacaron la información de lo que había sido la quiebra de uno de sus negocios de salud. No es algo que en mi caso, pues como soy la delegación de una, ¿verdad? Claro. Pues no hay esas conversaciones tan francas Claro. con las otras delegaciones, no lo hay. Además de que la asistencia a vistas públicas está muy mermada, que es un espacio de encontrarnos con las otras senadoras y senadores. Las reuniones ejecutivas ya no se celebran presenciales, son todas virtuales, se votan en la computadora, así que la dinámica de trabajo se ha visto bastante afectada. Este cuatrienio es muy distinto a lo que yo había experimentado en otros cuatrienios donde había mayor intercambio de ideas con los otros senadores y senadoras, y dependemos a veces pues de las expresiones en la prensa, de lo que ha dicho cada cual sobre un nominado o sobre algunos proyectos controversiales, como por ejemplo el caso del proyecto 184, que estamos ahí en el conteo de votos también para el informe. De las terapias de conversión. En términos de la agenda legislativa, vamos a hablar de lo que ha sido también un comentario de que es una asamblea legislativa que comenzó un poco lento en términos de la producción de proyectos. Yo sé que el Partido Independentista ha tenido presentación, algunos pocos en otro lado. Yo tengo mi posición con relación a eso, pero me gustaría escuchar de parte de usted. Mira, el número de medidas radicadas, o sea, el box score no debe ser la única medida del trabajo legislativo. Porque tú puedes presentar 20 cosas tontas o puedes una idea fraccionarla y radica 5 cosas de lo mismo, ¿verdad? Exacto. Y nosotros tratamos de establecer un balance. Precisamente en esta semana, pues como fue el Día de la Tierra, trabajamos en particular cosas que habían sido propuestas de comunidades relacionadas con el tema ambiental, específicamente cosas que se nos han peticionado de distintos sectores. Pero yo creo que el gran problema es que no existe un norte. Te voy a dar un ejemplo, volvemos al tema de Vieques y Culebra. Y las de Luma, las vistas de Luma también. Yo creo que esos son dos temas fundamentales. Sobre todo Luma, pues ya la Cámara de Representantes lo trabajó con mucha intensidad, pero el tema del transporte marítimo de Vieques y Culebra, esas pistas las dirige el portavoz del Partido Popular y casi no van legisladores ni legisladoras. Entonces me da la impresión de que no hay una conciencia del Partido Popular y de sus 12 legisladores y legisladoras de qué es lo que vamos a hacer, a dónde ellos quieren llevar este cuatrienio. Desde la Asamblea Legislativa no hay que en otras ocasiones, a veces para mal, pero uno puede decir, por ejemplo, el cuatrienio de Eduardo Batia, pues era el cuatrienio de la privatización. De ahí fue que salió la idea de las escuelas charter, que luego resultó en la ley. De hecho, Eduardo Batia le abrió el camino al pasado cuatrienio del PNP con el tema de las charter, que luego se recogieron en el proyecto 85, que ahora en la ley 85, que es la ley orgánica nueva del departamento, y con el tema de la privatización de la autoridad, que es lo que nos tiene ahora con el contrato terrible de Luma. Entonces, pues, creo que eso no existe. Nosotros desde nuestras oficinas, y en este cuatrienio en particular, por primera vez, una senadora independentista dirige una comisión. Yo me estoy concentrando en el tema de educación especial, con la idea de
de crear conciencia. Yo creo que en el país se están despertando sensibilidades para temas que antes a nadie le importaban mucho. Pasa con el tema del género, pasa con el tema del ambiente, y yo creo que llegó la hora al tema de la diversidad funcional y de la responsabilidad que tenemos hacia los niños y niñas del programa de educación especial. Y por ahí es que desde mi oficina estamos tratando de trazar nuestra agenda, pero creo que falta, y el país lo ha visto, esa dirección. Una cosa sí tengo que decir que sobre la lentitud en algunas cosas, y es que en el caso de los nombramientos, yo creo que ha sido saludable poder ver en funciones a los designados y designadas. Se tiene Claro. una información que en enero tú no tienes. Pues, en enero tú dices, bueno, pues deja ver, a ver, ¿cómo nos sale este? ¿Cómo nos sale esta señora? Yo creo que la dilación en la consideración de los nombramientos nos da unos elementos adicionales para juzgarles. Claro, yo he dicho que además de la producción de proyectos, Puerto Rico, yo insisto que es un país sobrelegislado en muchas áreas. Y además de la presentación de proyectos y en efecto establecer la política pública que otro tiene que venir a ejecutar en el caso del Ejecutivo y a interpretar en el caso del Judicial, la legislatura tiene también una función, y usted me corrige, de investigación. Esto es un país que debería estar siendo investigado, todas las instituciones, y nos hace falta como 3 cámaras para poder terminar con todas las investigaciones que tengan finales felices en términos de que se produzca qué pasó en cada sitio. O sea, es correcto que esa legislatura debería estar fiscalizando más, por ejemplo, a una rama ejecutiva, que ahí están las agencias que todos los días nos dicen lo que está pasando en el Departamento de Salud con la doble compensación a personas que fueron, se acogieron al retiro y al mes ya eran empleadas otra vez de una compañía como Manpower. O sea, eso sería una investigación que debe producir, amén de lo que deba producir el Departamento de Justicia, que ya sabemos que tiene menos fiscales porque están en oficinas incluso legislativas trabajando. Ocasionalmente se da algún ejercicio investigativo de peso. El Ujú. cuatrienio pasado, yo creo que la investigación sobre la compra de las pruebas para el Sí, COVID, pero eso fue un poco empujándolo, porque el Departamento de Justicia, bajo ninguna administración, ha sido especialmente diligente con los referidos que salen de la Asamblea exacto. Legislativa. Ujú. Eso es así bajo cualquier administración. Este cuatrenio hay que reconocerle al representante Luis Raúl Torres el trabajo con Luma. Sí. Y Denis Márquez estuvo, y Denis es un gran contrainterrogador, es un abogado Sí, litigante, de verdad. sí, Y, definitivo. y esos 5 minutos lo rinde espectacularmente. Todavía en el Senado yo creo que no se ha dado una instancia de esa fiscalización. Como te dije, nosotros lo estamos tratando de hacer con el Departamento de Educación, pero se publican los informes y no reciben siempre el respaldo de la prensa, etcétera. ¿Verdad? Eso es algo que un poco se sale de nuestro control. Yo he visto, sin embargo, y en cuatrenios anteriores, y me temo que por ahí podemos... por ejemplo, un ejemplo de Vieques, una situación que nosotros estuvimos trabajando en una comunidad que se llama Lucila Franco, donde había un esquema terrible para la adquisición de esas casas. La resolución de investigación que yo presenté era más extensa que el informe que preparó la comisión. Entonces, a veces pasa que las investigaciones es pedir 4 Claro. memoriales y no hay ese ánimo inquisidor que tiene que darse utilizando los poderes que tiene la Cámara y que tiene el Senado. Todavía es un poco temprano en el cuatrenio para ver si eso va a ir mejorando, pero Claro. me parece que falta mucho que afinar ahí. Bueno, licenciada, yo le agradezco mucho la participación, y con relación a esos informes, que habrá medios que no les interesa. A Bonita Radio le interesa todo lo que sea, y no solamente investigación, todo lo que sea importante para que nuestras audiencias tengan información de lo que yo insisto el periodismo debe estar haciendo, que es también fiscalizando lo que hacen las diferentes instituciones, y obviamente la rama legislativa es una de ellas. Así que no duden en compartir con Bonita Radio todo lo que tengan. Si son digitales, mejor, porque nosotros queremos en proteger el ambiente. Así es que gracias por estar
una vez más con Bonita Radio y espero que en próximas ocasiones podamos seguir hablando. Hay mucha tela que cortar y el cuatrienio está empezando. Muchas gracias a ti por la invitación, Carmen. Felicidades por tu proyecto de Bonita Radio, que yo sé que estás... Gracias. Es un esfuerzo complicado. Sí. Y muchas gracias a las personas que han tenido la gentileza de escucharnos. Gracias siempre y será hasta la próxima. Bueno, escucharon a la licenciada María de Lourdes Santiago. Yo creo que es importante decir algo que en algún momento hemos querido compartir con ustedes y tiene que ver con dónde estamos nosotros como periodistas y como medios de comunicación haciendo entrevistas, dejando que sean las personas que dirigen las diferentes instituciones en Puerto Rico desde las 3 ramas, que compartan con nosotros y nosotros podemos hacer las preguntas pertinentes con relación a lo que presentan, no presentan, los conflictos que se dan entre poderes, etcétera. Nos parece que seguir hablando, seguir profundizando en los temas que son complejos para el país en este momento. Fíjense que empezamos con esa audiencia que hubo en el Congreso, Cámara, Senado, 2 proyectos que van a atender el asunto del estatus, si es que en efecto se va a poder atender. Y terminamos en lo que es la función legislativa, lo que hemos venido dilucidando en esta semana con relación a los nombramientos en el Departamento de Educación y lo que puede ser un ficticio choque de poderes que se crea exclusivamente para establecer desde una rama que lo está viendo cuando lo que podría estar pasando es esencialmente que el Ejecutivo quiera imponer una manera o un candidato en una agencia cuando realmente tendría que pasar por el consejo y consentimiento y eso no se da. Todo esto importante para el periodismo y importante para Bonita Radio. Así es que esa fue María de Lourdes Santiago, senadora por el Partido Independentista, puertorriqueño. Vamos a seguir atendiendo estos temas y yo espero que haya sido importante esta discusión para ustedes y vamos a seguir generando estos contenidos. Únanse a nuestro proyecto en términos de contribuir para él a través de bonitasradio.net, si es posible. Compartan, que de esa manera también contribuye. Y créanme que es importante aumentar los números y están súper en aumento. Se quedarían bobos y yo creo que ustedes lo han visto de la manera en que se ha reproducido el contenido de Bonita Radio y hemos aumentado nuestras audiencias. Vayan a bonitasradio.net, allí puede donar a través de PayPal y tarjetas de crédito. También pueden hacerlo en la Fundación Periodismo Siglo XXI, en su ATH móvil. Y recibimos cheques o giros postales a la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, PO Box 19400, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Están con nosotros siempre Vega Alta Coop, la cooperativa Abraham Rosa y Buen Vecino Café. Y vayan a todas nuestras redes sociales, Bonita_Radio en Twitter, Bonita Radio en Instagram, en YouTube. Usted va y se suscribe al canal de Bonita Radio, siempre le avisa cuando tengamos algo nuevo de contenido. Y como siempre les digo, iVoox, iTunes y Spotify, allí están todos nuestros contenidos tipo podcast. Nos vemos, mañana es otro día. Recuerden, compartan. Bonita Radio se despide de la red informativa y de nuestras plataformas virtuales en términos live. Ya los contenidos seguirán por ahí porque noticias hay en todo momento. Éxito. Hasta mañana.